Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy el gobierno del Perú ha otorgado la licencia de construcción para el proyecto Tía María. Es algo que nos hemos enterado a través de la empresa, no por un comunicado oficial del gobierno, pero podemos entender que ya se ha dado la licencia. Este es un tema complejo, es un proyecto que viene de muchos años atrás, y para comentar este suceso y entender las complejidades que reviste en este caso hemos invitado a Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa. ¿Cómo estás, Yamila? Muy bien, encantada de conceder esta entrevista, Joaquín, y bueno, efectivamente parece que lo que ya se venía anunciando desde hace unas semanas atrás por el ministro de Economía ya se habría concretado. Digo se habría porque hasta este momento no hay un comunicado oficial del gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, que entiendo es el sector correspondiente, para confirmar lo que la empresa minera ha manifestado, pero entenderíamos que esto sea concretado. Llama la atención esto, ¿no? Porque si es una decisión ya del gobierno, uno esperaría que sea el gobierno el que lo anuncie. ¿Cómo entiendes tú este hecho, que nos enteremos a través de la empresa? Bueno, especulando, podría tratarse de alguna estrategia comunicacional probablemente para ver cuál es la reacción entre las autoridades y la población, que dicho sea de paso no se ha hecho esperar. Ya hay sendos pronunciamientos tanto de autoridades locales, la autoridad regional, así como dirigentes sociales mostrando su total rechazo a esta acción. Más bien sí creo que el gobierno ha debido ser mucho más eficaz en comunicar que esto no implica que automáticamente la empresa va a iniciar la construcción, porque creo que la empresa en un pronunciamiento ha indicado que reconoce que no hay las condiciones sociales para iniciar la construcción y que están dispuestos al diálogo. Sí, de hecho ayer la empresa mediante un oficio se dirigió al sector energía y minas indicando que no iniciaría la construcción sin antes iniciar un proceso de diálogo y socialización. Y a mí me genera un poco de dudas eso, la verdad, porque para mí no está claro cuál es el producto final que se espera conseguir de este proceso. O sea, cuál es el punto en el cual dices, ya cumplí con socializar, con comunicarme. ¿Qué pasa si es que no se llega a un acuerdo? ¿Tú cómo interpretas esta voluntad de diálogo que tiene la empresa y qué podemos esperar de este proceso? Yo creo que es bastante impredecible, porque fíjate, cuando ellos tienen ya aprobado el estudio de impacto ambiental, han esperado bastante tiempo para luego obtener la licencia de construcción. 2016 es el estudio de impacto ambiental. Efectivamente. No, y antes, porque el 2015 se realiza la manifestación, que fue una paralización muy fuerte de casi 2 meses con un estado de emergencia de por medio, porque se había aprobado el estudio de impacto ambiental. Y han pasado 4 años para recién obtener la licencia de construcción, y teníamos entendido que este era un trámite que han venido forzosamente retrasándolo para no mover el proyecto. ¿No? Entonces ahora es lo mismo, o sea, implica que van a tener 4 años más de diálogo para efectivamente empezar a operar. Creo que eso sí correspondería a conocer del gobierno, Joaquín, y sobre todo que honren su compromiso de poder entablar una mesa de diálogo en la zona, porque es lo que se anunció hace semanas atrás de parte del gobierno. Ahora, se ha anunciado ya el día de hoy una convocatoria a un paro macrorregional, incluso para el 24 y 25 de julio. Y la verdad que esto preocupa porque es curioso, tú mencionabas antes de iniciar la entrevista que este proyecto ha traído escenarios de conflicto y agresión cada 4 años, ¿no? En el 2011 hubo, en el 2015 cuando tú eras gobernador también, y ahora se viene en 2019. Entonces, ¿cómo debería reaccionar el gobierno frente a un evento de esta naturaleza? Yo creo que ante esta anunciada paralización, que dicho sea de paso no es en una fecha muy próxima, sino estamos hablando casi a fin de mes, y además advirtiendo que se espera un nuevo mensaje presidencial por fiestas patrias, ¿no? El anuncio del paro es precisamente próximo a un mensaje presidencial. Creo que el gobierno sí va a tener que hacer los mayores esfuerzos para evitar que este paro pues se llegue a concretar. Creo que más bien tienen todo el tiempo necesario, y probablemente detrás de esta fecha tan lejana todavía, por así decirlo, hay quizás hasta un mensaje de parte de la población y las organizaciones que lo han anunciado, de que esperan que en ese tiempo pueda haber diálogo. Entonces creo que deben de saber interpretar de parte del gobierno durante ese tiempo qué es lo que deben de hacer.
Y yo creo que siempre implementar estos mecanismos de diálogo, de intercambio de opiniones, de propuestas, va a ser lo que debe de primar. Bueno, tú conoces el proyecto de cerca, desde la región has podido interactuar con este tema y quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, está claro que es un proyecto que trae beneficios, y puedes afirmar con la misma certeza que los potenciales impactos de este proyecto pueden ser totalmente mitigados y no va a haber un daño ambiental. Yo creo que el reto que le queda a la empresa, y diría más al gobierno, es a través de esta mesa de diálogo poder tratar de evidenciar que las observaciones que tuvo el primer estudio de impacto ambiental que fue observado por la UNOPS, ya no se mantienen en este nuevo estudio de impacto ambiental, porque lo que genera desconfianza en la población fue que precisamente hace años atrás, UNOPS en el año 2011 hace más de 100 observaciones al estudio de impacto ambiental que luego obliga a que lo reformulen. Y entonces nadie le garantizó a la gente que lo que se advirtió en ese momento ya no tiene vigencia en este nuevo estudio de impacto ambiental, porque el temor de la población, por supuesto, está muy enfocado en el aspecto ambiental y en la contaminación que se puede generar en la zona. Creo que ese es el reto comunicacional. Más allá del impacto económico que todos los reconocemos y va a tener una gran repercusión no solamente en la región, sino también a nivel nacional, que en esta coyuntura ciertamente se requiere, ¿no? Este proyecto tiene muchos años atrás, como has indicado, tiene un estudio de impacto ambiental aprobado hace ya varios años. Y yo quisiera preguntarte, durante tu gestión ante el gobierno regional de Arequipa, ¿por qué, habiendo ya un estudio de impacto ambiental aprobado, por qué el proyecto no salió antes? ¿Tú crees que desde tu responsabilidad como gobernadora hay una responsabilidad por no haber empujado este proyecto? Inmediatamente después de que cesa el conflicto, nosotros del 2015. Correcto. Más o menos eso en junio se extendió bastante. También por varios temas políticos, porque en ese entonces el presidente de la República era Ollanta Humala, que había ido a la zona como candidato y les había dicho agrosímina no. Y eso generó una coyuntura muy especial en la reacción de la gente, porque sentían que tenían una autoridad que les había prometido algo que finalmente ya en gobierno no lo había cumplido. Creo que era la particularidad que revestía el conflicto en ese entonces. Si lo diferenciamos del caso de Martín Vizcarra, que digamos no ha ido con un discurso al Valle de Tambo a decirles, a hacerles la misma promesa, ¿no? Una cuestión que hay que saber diferenciar porque son momentos diferentes, el del 2015 y el 2019. Inmediatamente termina esto, nosotros solicitamos el apoyo de una ONG que trabaja en Arequipa para que haga una suerte de levantamiento de la percepción de la gente sobre el proyecto y se logre identificar que dentro de la manifestación de la gente no solamente estaba su oposición al proyecto, sino también un reclamo social al gobierno sobre varios sectores desatendidos durante mucho tiempo. Pero no vinculados al proyecto. Pero que iban mezclados, ¿no? Es como, me quieres imponer el proyecto, pero aún también no me resuelves problemas como la escasez de agua, la represa de compensación que tenía que construirse, que ha llevado a conflictos hasta el día de hoy con la región Moquegua, que es de quien dependemos para obtener el agua para la agricultura. Y en segundo lugar se advierten carencias en salud también, no había un hospital en la provincia, centros de salud que atendían solamente 12 horas. Pero si algo, el desarrollo del proyecto podría contribuir al cierre de estas brechas, por generación de canon, ¿no? Precisamente el diálogo con la empresa no hay la suficiente confianza en la empresa, no hay la suficiente imagen positiva de que vas a ser un buen vecino y de que vas a poder aportar en estos sectores. Y se establecen prioridades. Es así de que, por ejemplo, en nuestra gestión logramos de que la empresa pueda contratar personal de salud para poder ampliar el horario de atención de los centros de salud en la zona. Un programa que tuvo un impacto muy positivo porque lo que no íbamos a lograr nunca del MINSA
finalmente se logra con el apoyo del sector privado. Y en segundo lugar, la empresa logra donar 2 expedientes técnicos para el Hospital de Mollendo y para el Centro de Salud de Cocachacra, que son proyectos que luego nosotros gestionamos el presupuesto y se han dejado en ejecución. ¿Esos son resultados de la mesa de diálogo del 2015? No hubo una mesa de diálogo, fue una mesa que se frustró, incluso en ese entonces el premier cateriano viajó a la zona con ministros, ambiente, agricultura, energía y minas, y no se logra establecer el diálogo. Por eso es que te digo que en estas circunstancias habría que ver qué estrategia puede manejar el gobierno, porque habían sectores muy duros que decían diálogo, pero para decirte que el proyecto minero no va. Entonces, por eso más bien se optó por un estudio que pudiera identificar a qué se debía el rechazo de la gente al proyecto y en qué sectores se podía trabajar para de alguna manera demostrar que iba a ser un buen vecino. Pero aún así, digamos, con los compromisos que demostró la empresa, la oposición al proyecto persistió en ciertos sectores. Persiste, pero mi percepción, puedo equivocarme, pero puedo comparar también, creo que legítimamente, las condiciones actuales con las del 2015 son totalmente diferentes. ¿Hay un entorno más favorable para el proyecto? Me parece que sí. Me parece que sí, porque vemos más participación de los agricultores en los programas de la empresa, más gente que también ha percibido que ciertos proyectos salieron por un apoyo que se recibió de la empresa, sobre todo en el sector salud. Y en tercer lugar, como te digo, las circunstancias son otras. En el 2015 había un reclamo contra un presidente que te dijo que el proyecto no iba, y ahora en verdad tienes un presidente que nunca ha ido a hacerles tal ofrecimiento a cambio de votos. O sea, es una situación bastante particular la que se tiene el día de hoy. Oposición hay, pero me parece que no en la magnitud. Aquellos que se oponen al proyecto, ¿cuáles crees tú que son motivaciones genuinas de preocupación ambiental o hay otros intereses? Mira, lo que pasa es que yo identifico hasta 3 motivaciones muy, muy fuertes en la zona. Uno, de que esta empresa pues ha quedado como que en el inconsciente colectivo la contaminación que generó en Hilo hace muchos años atrás. La empresa Southern. Entonces, en sí la misma empresa no le genera buena imagen por los antecedentes a la gente. Eso me parece que es una cuestión ya que se remonta de confianza y que se remonta al pasado, que está alimentado por la experiencia negativa de ese entonces. En segundo lugar, creo que tuvieron interlocutores con casi nula empatía y gente que más bien ha menospreciado a la zona. En algún momento hasta los compararon con terroristas por no aprobar el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de empatía también alimentó mucho el rechazo de la gente hacia el proyecto. Y en tercer lugar, no olvidemos que entre el 2011 y el 2015 han habido 7 muertos y decenas de heridos entre policías y civiles. Y por supuesto una fragmentación de la población en la zona que ha generado heridas probablemente difíciles de curar, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una evaluación integral sobre lo que ha generado. Y también decir que las víctimas que se han producido como consecuencia de este conflicto, en parte también hay una responsabilidad del Estado, digamos, porque se han dado en encuentros entre la policía y manifestantes. La empresa tiene un rol, pero no se le puede reemplazar. Mira, Joaquín, yo donde identifico más la ausencia del Estado en este tipo de proyectos estratégicos es de que es bastante frecuente en todos estos casos que es la empresa quien queda sola socializando con la gente el impacto de su proyecto. Entonces la población que dice, a la empresa le interesa lucrar, le interesa la utilidad, sacar adelante el proyecto, me va a vender que todo son flores, que todo es positivo, porque tiene obviamente un interés que representa a un sector. Pero nunca se ha visto, ya, por lo menos en la zona, no sé si en otras regiones, una oficina del Ministerio de Energía y Minas o del Ministerio del Ambiente que hagan un trabajo de campo sensibilizando a la gente y decirle, yo Estado te represento y te garantizo que este proyecto cumple las normativas ambientales y cumple todo lo necesario para poder operar, que no te va a dañar. Yo soy tu garante. Pero ¿no consideras que
los gobiernos regionales, en particular el de Arequipa, no ha podido tener un rol más activo, ocupando ese rol que el Ejecutivo no ha ocupado? Lo que pasa es que es un tema de competencias, porque la socialización del estudio de impacto ambiental y de los requisitos de los que debe cumplir la gran minería es un tema específicamente del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, a quien sí tiene el rol para poder socializarlo con la población es precisamente los sectores que evalúan todos los requisitos y todos los procedimientos a seguir. ¿Y cuál es el rol de un gobierno? ¿Cómo entiendes tú el rol de un gobierno regional, habiendo sido gobernadora, en un caso como el de Tía María? Yo creo que los gobiernos regionales definitivamente tienen que ser actores estratégicos que promuevan el desarrollo regional. Y en este caso, y lo fue en mi gestión, tuvimos un rol mediador para poder lograr que sobre la base del diálogo se pueda llegar a cierto consenso. En su momento no se pudo dar, no se logró que se sienten los principales actores, pero sí se pudo tener claro qué factores alimentaban el conflicto, que se podían de alguna manera mitigar, y es ahí donde empieza el trabajo de colaboración para poder sacar adelante proyectos estratégicos como los de salud que te he mencionado. Entonces creo que en el tema de la labor social y de generar confianza, definitivamente los gobiernos regionales y locales cumplen cierto rol, que si bien no está normado, creo que forma parte también de la visión de desarrollo regional que toda autoridad debe tener. Lo que sí yo no estaré de acuerdo es que se salga con posiciones muy radicales, porque eso genera retraso. ¿En favor o en contra? Claro, porque eso genera finalmente retraso, ¿no? De las regiones. Y en segundo lugar, porque también tú como autoridad representas a la población con diferentes opiniones. Porque hay población que se opone y hay población que está a favor. De acuerdo. No son las posiciones radicales, por supuesto que no son deseables, pero creo que también la neutralidad e inacción tampoco es deseable. No. Yo creo que inacción definitivamente ¿Qué es lo que se ha visto un poco con este deseable gobierno? Porque básicamente, teniendo un estudio de impacto ambiental aprobado, no se daba la licencia de construcción y se ha dado faltando 2 semanas para que venza. En estos momentos, yo creo que el desafío que tiene el gobierno o su responsabilidad es explicar por qué se ha dado la licencia de construcción. Y eso significa que se han cumplido los requisitos establecidos normativamente. Y en segundo lugar, yo no lo sé, solamente me atrevo a especular. Probablemente el gobierno también ha medido de que no otorgarlo, habiendo cumplido los requisitos, podría implicar una demanda internacional o qué sé yo. Además es respetar el Estado de Derecho, porque si tú cumples todos los requisitos, te tengo que dar la licencia. Mira lo que pasó en el caso de la minera Santana, me parece, en Puno. Finalmente le ganaron un proceso, un arbitraje al Estado, y creo que fue millonario, más de 40 millones de dólares, no lo sé. Entonces, con esos precedentes es fácil advertir lo que se podría venir. Especulo sobre algunos de los motivaciones. Y hay un tema también de la señal que hace hacia afuera, ¿no? Que es un país que respeta sus compromisos y donde se respeta el marco jurídico. Creo que es importante. Quisiera preguntarte, el año pasado cuando asumió el presidente Vizcarra y el premier Villanueva había sido designado en PSM, él en su primera exposición al Congreso se manifestó a favor del proyecto. Y tú respondiste diciendo algo así como él debe informarse de otras cosas de la zona, no es el único proyecto. Entonces esto se interpretó como que tú no tenías un apoyo tan decidido al proyecto. ¿A qué se debió esa respuesta? Se debió a que no se había cumplido con el proyecto de la represa al Valle de Tambo. Y eso lamentablemente es una promesa incumplida de muchos gobiernos, y que incluso el presidente Kuczynski fue al Valle de Tambo, ¿no? Y ahí firmó un compromiso para el financiamiento de la represa. Algunos de los proyectos sí se cumplieron en ese compromiso que firmó Pedro Pablo ante la población, como por ejemplo el financiamiento de los hospitales y también un proyecto de saneamiento que está en marcha. Y porque también hubo algún mensaje como que si solamente de este proyecto dependiera el desarrollo regional, cuando en realidad hay otros proyectos que también son bastante importantes y van a tener un impacto que yo espero no sea truncado en el camino, como el proyecto minero Zafranal, por ejemplo, en el Valle de Majes. Tiene una situación también particular porque está cerca de una zona agrícola, pero en donde se espera también que haya una actuación mucho más proactiva para que la población pueda
confiar en que las cosas van a marchar bien y no se repitan sucesos como el de Tía María, que te reitero viene de hace muchísimos años atrás. De acuerdo, bueno, esperemos pues que el diálogo que venga se dé de manera pacífica, que es lo que todos y que tenga queremos. Resultados, porque creo que eso es lo más complicado y que no se espere mucho tiempo, como en el caso de las Bambas, que creo que se subestimó y al final vemos que la paralización lo que ha generado es un impacto en la economía también, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que saber leerlo para poder intervenir en este caso en específico. Yamila, te agradezco mucho. Es a ti las gracias. Gracias. Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.